A principios del siglo XVI, lo más significativo para cualquier monarca de la cristiandad era ser merecedor del título imperial, el título del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1519, dos monarcas europeos pugnaban por esa distinción, por la obtención de esa distinción. El francés, Francisco I, representante de la casa Valois, un hombre recto, sabio, educado, de gran porte, y el borgoñés austríaco, español, en ese momento, Carlos I. Carlos I, que ambicionaba poseer ese título, ese honor. Todos querían ser emperadores. Pero finalmente los príncipes electores se decantaron por la opción del Habsburgo español. Y esto supuso para Francia todo un caos. El país galo quedó envuelto por el supuesto enemigo. Prácticamente todas sus fronteras estaban protegidas por los intereses españoles y alemanes. Carlos I de España y ahora V de Alemania se convertía en el hombre más poderoso del mundo conocido. Y esto, como es lógico, desató una guerra. Los franceses tenían que abrirse paso de forma angustiosa, como fuera, y el objetivo se fijó en el milanesado, el territorio norteño de la península italiana, enseñoreado por las tropas imperiales. Una guerra tremenda que además provocó la invasión una vez más. Ya lo habían hecho las tropas de Carlos VIII en el siglo anterior, pero ahora, en 1521, era momento para desatar todo el desasosiego de un conflicto terrible. 40.000 franceses, capitaneados por su propio rey, Francisco I, entraban a sangre y fuego en la península italiana. La meta era apropiarse del milanesado y de paso ofrecer un desafío a los intereses de España y Alemania. Por supuesto, Carlos I no se quedó quieto. La primera batalla fue desastrosa para las armas francesas, la batalla de Bicocca. Fue tan fácil la victoria para las armas españolas y alemanas que desde entonces la palabra Bicocca es sinónimo de cosa fácil, cosa poco arriesgada, un auténtico chollo. Bicocca fue la primera batalla perdida por los franceses. Es por ello que Francisco I no quiso más humillaciones y con sus 40.000 hombres, la florinata del ejército galo, incursionó en Italia. La entrada de los franceses fue una auténtica tormenta y pilló algo desprevenidos a los soldados españoles, alemanes, suizos, la mayor parte de estos últimos mercenarios al servicio de las armas de Carlos. Esos ejércitos franceses poseían una artillería muy eficaz y muchísimas plazas del milanesado fueron sometidas a asedio. Los resistentes españoles y alemanes se las veían y se las deseaban para contener el ímpetu de los franceses. Y los cañonazos de aquellas piezas de asedio se hicieron notar en aquel invierno de 1524-25. Algunas plazas fuertes cayeron, desde luego, pero las más lograron ofrecer una resistencia tenaz, eficaz. Es el caso de Pavía. En ese bastión, 2.000 arcabuceros españoles y 5.000 mercenarios alemanes y suizos se parapetaron y provocaron un auténtico descalabro a los franceses, pues Francisco I tenía que desviar constantemente tropas a aquella plaza sitiada para intentar doblegar el ánimo de los asediados. Esto comenzó a infundir moral a los imperiales. Moral que se incrementó cuando se supo que Carlos I había enviado un ejército de auxilio, un ejército comandado por el marqués de Pescara. En Pavía, sus defensores, al mando de Antonio de Leiva, aguantaban como podían, a duras penas. Los cañonazos eran incesantes y principalmente, lo peor, el hambre y la enfermedad que se había adueñado de las tropas imperiales.
escaseaba el pan, faltaba el agua, pero los imperiales continuaban en su obstinada resistencia. Finalmente, Francisco I optó por agotar por hambre y por sed a los asediados. Esa treta no le salió bien, porque dio tiempo a los hombres del Marqués de Pescara a plantarse en aquella región, en aquel territorio. Al fin, el auxilio, los Landsquetes alemanes, consiguieron llegar a Pavía. La situación era confusa, porque había más de 15.000 Landsquetes alemanes bajo el mando del Marqués de Pescara en un frente, y los 7.000 defensores de Pavía dispuestos, prestos para lanzarse a una contraofensiva. Y como ya os decía, el hambre fue fundamental, porque en el discurso, en la arenga que el Marqués de Pescara lanzó a sus hombres y a los defensores de Pavía, no se podía explicar más claro cómo estaba aquello. Más o menos vino a decir en ese discurso, en esa arenga: hijos míos, el poder imperial no os puede facilitar en el día de hoy pan para llevar a vuestro estómago. Nadie puede traeros ese necesario pan. Pero hoy, precisamente hoy, os puedo decir que si queréis comer, el alimento se encuentra en el campo francés. No hubo que apelar a las banderas, a la patria, al heroísmo, no. Solo hubo que apelar al pan, al hambre que estaban sufriendo aquellos defensores, aquellas tropas de auxilio, para que se lanzasen a un ataque muy correcto, más que correcto, porque los franceses fueron pillados por sorpresa. Francisco I ordenó que se movilizaran sus tropas. Sabía que tenía superioridad artillera y ordenó que los cañones lanzasen todo su poder sobre los muros de Pavía. Dichos muros fueron resquebrajándose. Parecía que la suerte de la ciudad estaba echada. Pero aquí el rey francés cometió una imprudencia, y es al verse claramente superior, al verse claramente vencedor en aquel día, aquel 24 de febrero de 1525, ordenó a su caballería pesada, donde figuraba la flor y nata de la aristocracia gala, ordenó que esa caballería se lanzase al ataque. Parecía ya el golpe definitivo para la jornada de Pavía. Pero aquellos caballeros se toparon con la mejor arma de la época. Y esto no era un arcabuz ni era una lanza, no, esto eran los tercios. Los tercios invictos desde las primeras guerras de Italia, y que en Pavía iban a dar una muy buena medida sobre sus posibilidades en campo de batalla. Los descamisados, así eran llamados, fueron lanzados en primer lugar. Tropa ligera de infantería, que comenzaron a derribar enemigos de forma implacable. Los arcabuceros tomaron posiciones, clavaron sus horquillas, apuntaron bien y directamente abatieron la primera fila de la caballería pesada francesa. El desconcierto, el caos fue total entre los franceses. Pronto alabarderos, piqueros entraron en contacto con el enemigo. Los Landsquetes alemanes estaban comportándose muy bien, y aún más cuando recibieron el apoyo, el refuerzo de la ofensiva lanzada por Antonio de Leiva desde la propia Pavía. 2.000 arcabuceros españoles, apoyados por 5.000 lanceros y alabarderos alemanes y suizos, se lanzaron a ese ataque. Los franceses caían a cientos.